En un mundo donde el tiempo y la historia se entrelazan, las generaciones se definen por mucho más que su año de nacimiento. Son los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas, nuestras historias y nuestras perspectivas, la realidad de cada uno. Conocer las diferentes generaciones es clave para el éxito en la comunicación, desde el marketing hasta el desarrollo de productos, desde la creación de mensajes publicitarios hasta la escritura de historias memorables. Cada generación tiene sus propias necesidades, deseos y valores. La generación grandiosa construyó la base de la mayoría de nuestros países. Nacidos aproximadamente entre 1900 y 1927, pasaron su infancia y juventud en los primeros años del nuevo siglo. Sufrieron la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión del año 29 con la caída de Wall Street. Y vivieron el New Deal, la política puesta en marcha por el ex presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que levantó al país de esta Gran Depresión del año 29. Muchos de ellos serían jóvenes que más adelante lucharían en la Segunda Guerra Mundial. Pero también fue el auge de la radio como medio de entretenimiento y los comienzos del cine. Como ídolos y representantes de la generación podemos encontrar a Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, a Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, a Amelia Earhart, una aviadora pionera desaparecida misteriosamente, y el gran Louis Armstrong, músico de jazz. La generación grandiosa, tal como la denominó el periodista Tom Brokaw, estaba conformada por hombres y mujeres que lucharon no por la fama ni por el reconocimiento, sino porque consideraban que era lo correcto. Sin embargo, la guerra y la crisis del 29 marcarían a fuego a la generación grandiosa. Estas personas tendrían menos hijos, dando lugar a una siguiente generación mucho más pequeña, conformada por personas más conformistas, adaptadas al status quo. Una nueva generación que no alzaría la voz, que por ello sería conocida popularmente como la generación silenciosa. La generación silenciosa vivió entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el comienzo de la Guerra Fría y el posterior movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Como hitos de la cultura pop podemos hablar del surgimiento del rock and roll, de la edad de oro de Hollywood con películas como Lo que el viento se llevó y Casablanca. Obras maestras que aún en la actualidad perduran. Entre los ídolos y representantes de esta generación encontramos a Martin Luther King Jr., fue el líder de los derechos civiles, a la actriz Marilyn Monroe, a John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y cómo olvidarnos de nuestro querido Walt Disney y sus entrañables personajes. Nuestra generación vivió tiempos difíciles, pero llenos de esperanza. Éramos la generación silenciosa, marcada por la austeridad y la reconstrucción después de las guerras y la Gran Depresión. La época donde la palabra resiliencia comenzó a cobrar sentido. Aprendimos a valorar las pequeñas cosas, la familia, el trabajo duro y la solidaridad. No teníamos mucho, pero lo que teníamos era suficiente. Sin embargo, esto no quedaría allí. Las siguientes generaciones se encargarían de buscar respuestas, de encontrar un cambio, y ese retorno a la felicidad en era de posguerra ocasionaría un boom de nacimientos de bebés alrededor del mundo. Una explosión que se abriría paso como un trueno, porque llegaban los baby boomers. A partir de 1945 nace la generación de la revolución cultural. Los baby boomers desafiaron las normas establecidas. Con camisetas de colores y banderas de John Lennon se manifestaron por la paz y el amor, y lucharon por la igualdad y los derechos civiles. ¿Sabías que los baby boomers fueron los primeros en vivir la verdadera era del consumismo y la prosperidad? Éramos optimistas, rebeldes y estábamos listos para cambiar el mundo. Sin embargo, aún seguíamos siendo conservadores y buscábamos estabilidad, una casa, un buen trabajo para toda la vida y una familia. Los baby boomers nacimos en una época de gran optimismo después de la Segunda Guerra Mundial. Éramos jóvenes rebosantes de energía con sueños de libertad. En la música fue el momento de la invasión británica, con los Beatles y los Rolling Stones a la cabeza. La popularidad de la televisión con series como Star Trek. También disfrutaron a otros músicos como Bill Haley, The Beach Boys, The Who y Bob Dylan. Alentaron en los deportes al boxeador Muhammad Ali, al futbolista Pelé o al corredor de carreras Juan Manuel Fangio. Se sorprendieron con los avances, la innovación y creatividad de Steve Jobs en sus comienzos, el fundador de Apple, Grace Hopper, J.D. Salinger, Alfred Hitchcock, James Dean, Andy Warhol, el gran Pablo Picasso, y lloraron la muerte del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Con toda esta revolución musical y cultural, ¿no es una generación genial? ¿Cómo la rockearon los baby boomers? Ellos vivieron grandes sucesos como la llegada del hombre a la luna, el surgimiento del rock and roll, la contracultura, el festival de Woodstock y la guerra de Vietnam. Y todo eso heredó la generación X.
criada en la era de la televisión, los videojuegos y el cambio social, de los peinados extravagantes, las chaquetas de cuero y la música vibrante. La generación X vivió en primera persona la juventud en los maravillosos años 80. Fueron los niños que vivieron la caída del muro de Berlín, testigos del surgimiento de la tecnología, la cultura pop y la globalización. Los X, como se les llamaba, eran conocidos por su independencia, su escepticismo, su espíritu rebelde y su resistencia a las etiquetas. Ellos crecieron en una época de cambios rápidos y desafíos económicos, pero también de oportunidades y libertades. Es la generación que aprendió de amistad con la serie Friends. Tuvo como banda sonora de su adolescencia a los por entonces emergentes Michael Jackson, Madonna y Guns N' Roses. Pero no podemos dejar de mencionar al gran Michael Jordan, que hizo historia con Chicago Bulls. La caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el auge de la tecnología personal, la invasión de las computadoras y de internet, la cultura grunge de la mano de Kurt Cobain en Nirvana. También fue el auge del cine independiente, con películas recordadas como Pulp Fiction, del gran Quentin Tarantino. Series de televisión icónicas como Seinfeld y Friends, que aún hoy continuamos viendo. Dibujos animados como Los Pitufos, Los Thundercats y Cómo olvidar a los super amigos, aquellos goles de Maradona, las carreras de Ayrton Senna o la genialidad de Magic Johnson. Somos la generación MTV o la generación perdida, porque crecimos en un mundo en transformación, con incertidumbre, con una sensación de que no teníamos un lugar definido en la sociedad. Ahora, mientras miramos hacia atrás, vemos cómo la generación X ha dejado una marca indeleble en la cultura, la música y la sociedad. Son la generación que vivió la transición de lo analógico a lo digital y que sigue inspirando a las generaciones futuras. Mientras tanto, se acercaba el año 2000. Y el cambio de milenio traería consigo una nueva generación. Llegaba la era digital de los millennials. El cambio de milenio nos trajo el famoso I2K, que iba a colapsar todas las computadoras a nivel mundial. Pero no se preocupen, no pasó de eso. La tecnología se convertiría en la columna vertebral de la sociedad. Conectados, informados y siempre en movimiento. Desafiaron las normas establecidas en los años anteriores y redefinieron lo que significaba ser exitoso, emprendedor e innovador. Luego, los tristes atentados del 11 de septiembre del año 2001, la guerra en Irak, la crisis financiera del 2008 y la expansión de las redes sociales y la tecnología digital. Como hitos de la cultura pop se destacaron la serie Harry Potter con sus libros y películas, la revolución de redes sociales como Facebook y Twitter y la saga de Dragon Ball. Entre los ídolos de esta generación podemos encontrar estandartes como Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, Beyoncé, cantante, el empresario y fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Los millennials, creados en un mundo en constante cambio, abrazaron la diversidad, la inclusión y la innovación como pilares fundamentales de su identidad. Ellos vivieron el cambio de milenio, de ahí su nombre. Y ahora, en la era de los centennials, una nueva generación emerge con una visión única del mundo. Criados en la era de la información y la incertidumbre, están listos para enfrentar desafíos que antes eran impensables. A diferencia de los millennials, los centennials o generación Z no tuvieron que vivir una transición digital porque ellos ya nacieron con la tecnología. Por eso se los conoce como nativos digitales. Sí, amigos, ellos aprendieron a utilizar YouTube antes que el chupete y tienen una gran conciencia ambiental. Sin duda, los centennials o generación Z son nativos digitales. Ellos vivieron la época de los avances tecnológicos, las redes sociales, pero también del cambio climático y el activismo ambiental. Fueron los jóvenes que atravesaron la pandemia de COVID-19 y movimientos por la justicia social, como Black Lives Matter. Series de televisión en plataformas de streaming, como la gran Stranger Things, que marcó a toda una generación. La popularidad de YouTube y TikTok. La activista ambiental Greta Thunberg, las cantantes Billie Eilish y Taylor Swift, o la activista por la educación Malala Yousafzai. El jugador de baloncesto LeBron James también fue un ícono de esta generación. Son más propensos a aceptar las diferencias y luchan por el cambio. Debido a su constante exposición a la tecnología, su atención es más fragmentada. Se interesan por mensajes cortos e información rápida. Se preocupan por su futuro y el de la sociedad. Ellos construirán el mundo del mañana. Somos los centennials o generación Z. Somos abiertos, disruptivos, aceptamos a los demás con sus diferencias y queremos ser reconocidos por nuestro valor como seres humanos para lograr un mundo mejor. En medio de todo esto nace la generación Alfa.
llamada en modo de guiño los pandemials, marcados por la incertidumbre y la adaptación a un mundo en constante cambio. Son los niños y adolescentes nacidos en la era de las redes sociales al 100%, de la realidad virtual y las soluciones digitales. Cambios en la educación, el aumento de la educación en línea, la popularidad de plataformas de streaming con productos como Paw Patrol o Cocomelon, la influencia de los videojuegos como Fortnite y Minecraft, que tantas horas de diversión les han traído, personajes influyentes de medios digitales y redes sociales, figuras del entretenimiento y de deportes emergentes como los influencers y los gamers, figuras de sostenibilidad y tecnología. Nacieron o crecieron durante la pandemia de COVID-19, enfrentando desafíos únicos y seguramente aprenderán lecciones importantes sobre resiliencia y solidaridad. ¿Serán la generación del metaverso, la inteligencia artificial, la ecología y el cambio? ¿Qué sociedad construirán? ¿Qué muros derribarán? ¿Y a qué nueva generación le darán paso? Cada generación tiene su propia historia que contar, su propia lucha que librar y su propio legado que dejar. Y más allá de catalogarse según la edad, habrá centennials que se nieguen en las redes sociales, alfas que no buscarán reconocimiento, sino hacer lo correcto, evocando a los grandiosos, baby boomers haciendo streaming y millennials escuchando la radio. Lo cierto es que juntas forman un collage complejo y hermoso de lo que conocemos como nuestra historia. Ahora que ya conoces las distintas generaciones, no te olvides de visitar mis otros videos para seguir aprendiendo de radio, telégrafo y TV en blanco y negro.